Hola, buenos días, ¿qué tal? En este capítulo 18 nos acercaremos a uno de los grandes clásicos de la literatura hispánica, La Celestina. Y por supuesto, vas a poder tú también leer esta obra magnífica, aunque sí, la verdad, algo difícil y compleja, pero con una buena preparación de la lectura vas a ver cómo vas a poder leerla y sobre todo entenderla y disfrutarla porque es una obra divertidísima. A la hora de leer La Celestina, podrás elegir o bien la edición del texto íntegro, pero siempre con una introducción universitaria que pueda facilitarte la lectura, o podrás elegir una edición breve, la que tenemos, por ejemplo, en la editorial Cátedra, de la colección Cátedra Base, que nos propone, con la finalidad de facilitar la lectura, una edición abreviada. Se suele decir que La Celestina es en realidad una obra agenérica, en la medida en que cuando apareció por primera vez en 1499 se la consideró como obra de teatro y pertenecía naturalmente al género dramático por su división en actos. Sin embargo, y lo estás viendo en la portada de la edición Castalia, también se la consideró como novela. ¿Por qué? Porque dada su longitud, de 16 actos en la primera edición, no era una obra destinada a ser representada en las tablas, sino destinada a ser leída en voz alta. Pasemos ahora a la periodización y contextualización de la Celestina. La Celestina, titulada en 1499, cuando su primera aparición, su primera publicación, Comedia de la Celestina, era obra de Fernando de Rojas, nacido entre 1473 o 1476 y muerto en 1541. La Celestina es una obra de finales del 400 y es una obra de reinado de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, y tienes que tener en cuenta para contextualizarla bien y saber que es una obra muy de su época, que es una obra que se corresponde al final de la Edad Media en España. Dos acontecimientos históricos marcan el final de la Edad Media en España en 1492, el final de la Reconquista y el descubrimiento del Nuevo Mundo. Veamos ahora la estructuración formal y temática de la Celestina. En 1499, como te lo decía, apareció la comedia con 16 actos, siendo el primer acto autoría o de Juan de Mena o de Rodrigo Cota. Y los 15 actos, los demás 15 actos, estos sí eran autoría de Fernando de Rojas. En 1502 apareció no la comedia, sino la tragicomedia en vez de comedia, y la tragicomedia constaba de 21 actos. Y por ejemplo, en la edición del texto íntegro vas a ver cómo el texto adicional, es decir, el paso de los 16 actos a los 21 actos, pues este paso, este texto adicional aparece en cursiva. La estructuración formal de la obra, entonces, es la siguiente. Bueno, el autor se dirige a uno de sus amigos, es una carta, es una advertencia a un amigo anónimo. Después el autor deja su nombre bajo la forma de versos acrósticos y termina con un prólogo. Veamos si te parece lo que son los versos acrósticos. El DRAE define los versos acrósticos como versos cuyas letras iniciales forman un vocablo o una frase. Y si nos fijamos en los versos acrósticos, y sobre todo entonces en las primeras letras, leemos lo siguiente. El bachiller Fernando de Rojas acabó la comedia de Calisto y Melibea y fue nacido en la Puebla de Montalbán. A continuación tenemos el prólogo en el cual Fernando de Rojas explica el porqué del paso de la comedia a la tragicomedia, y después al final, bueno, concluye el propio autor explicando el propósito moralizador de la obra, y lo que termina también la obra es un texto firmado por un lingüista, Alonso de Proaza, que es un supuesto corrector de la impresión. Proaza se dirige directamente al lector. En los 21 actos destacaremos dos grandes partes. La primera parte, que abarca los actos 1 a 14,
hasta la muerte de Celestina y hasta la muerte de los criados Sempronio y Pármeno. La segunda parte, del acto 15 hasta el acto 21, con la muerte de Calisto, el suicidio de Melibea y el monólogo final de Pleberio, el padre de Melibea. También observaremos que al principio de cada acto viene el resumen del argumento, y también observaremos que la Celestina es una obra en prosa, excepto que en 3 ocasiones, en el acto 1, en el acto 8, en el acto 19, nos encontraremos con unos versos octosílabos, bien con rimas cruzadas o con rimas abrazadas, pero son versos octosílabos porque el verso octosílabo remite a la antigua tradición del romance, y el verso octosílabo se considera no solo como el gran verso hispánico por excelencia, sino también como el verso declamatorio por excelencia. A estas alturas del tutorial hemos clasificado el género de la Celestina, hemos periodizado la obra, hemos evocado la estructuración formal de la obra, y pasemos ahora, si te parece, a la estructuración temática de la Celestina. El tema de la Celestina son los peligros de la pasión amorosa, y si queremos estudiar la estructuración temática de la obra, distinguiremos entre los grandes tópicos y los temas propios de la época de la Celestina. ¿Te acuerdas que en la parte dedicada a la periodización de la Celestina yo te decía que también la Celestina es interesante porque es una obra muy de su época? La presencia de los grandes tópicos en la Celestina hace que esta obra sea también una obra que se inscribe en una tradición literaria antigua. Tendremos, por ejemplo, la reprobatio amoris, es decir, la condena del amor. Encontraremos el tópico del servus fallax y el servus fidelis, es decir, concretamente el servus fallax viene encarnado por Sempronio, y el servus fidelis, leal y fiel, viene encarnado por Pármeno. También el tópico del amor cortés, la idealización de la amada. ¿Te acuerdas de la famosísima declaración de Calisto, según la cual Melibeo dice Melibeo soy? El amor también metaforizado como enfermedad, la fortuna, el hedonismo y el deleite. Y en cuanto a los temas propios de la época, imperan primero la realidad social de la época y después la escala de valores de la época, pero sobre todo su subversión humorística. Una fuerte oposición social vertebra toda la obra, y la cuestión del estatuto social y de la pobreza está presente en todo el texto. Dice, por ejemplo, Calisto, hablando de Melibea, dice: la nobleza y la grandeza de su linaje, el grandísimo patrimonio, en el acto 1. En el acto 9, por ejemplo, Sempronio alude a Calisto y dice: Calisto es caballero, Melibea es hija de algo. Los nacidos por linaje se buscan uno a otro. Los personajes de baja condición social muchísimas veces aluden a su pobreza. Dice, por ejemplo, Celestina en el acto 4: jamás sentí peor que el hambre. Pármeno en el acto 9: la necesidad y la pobreza no hay mejor maestra en el mundo. Elicia, criada, novia de Sempronio, también en el acto 9, dice: gentil es Melibea, por los buenos atavíos que trae. Soy tan hermosa como vuestra Melibea. Las riquezas las hacen hermosas, no las gracias del cuerpo. Y precisamente es la pobreza la que motiva la codicia de los personajes. Dice, por ejemplo, Celestina en el acto 1: dile a tu amo que empiece a abrir la bolsa. O, por ejemplo, Pármeno en el acto 12: que sobre dinero no hay amistad. En cambio, el que encarna la moralidad es el criado Pármeno, sobre todo al principio de la obra, antes de su mutación definitiva. Dice en el acto 1: no quisiera bienes mal ganados. O dice también en el acto 1: oh desdichado de mí, otros se ganan por malos, yo me pierdo por bueno, el mundo es tal. Por ser una obra de finales del 400, no podían faltar los temas de la Inquisición y de la herejía,
por ejemplo, con el proceso de Claudina, la madre de Pármeno, la herejía en el acto 3 con la escena del cordón, el linaje, Pleberio, por ejemplo, hace alarde de su gran linaje, el tema de la honra, del honor, de la fama, y el tema de la limpieza de sangre, por ejemplo, cuando dice Celestina Melibea que Calisto es gentil hombre de clara sangre, es decir, que no es converso, es cristiano viejo, según los cánones de la época. O, por ejemplo, cuando Calisto dice a Melibea, soy cierto de tu limpieza de sangre y hechos. Otra dimensión muy importante de la Celestina es la subversión humorística, divertida, de la escala de valores de la época. Bueno, primero la religión y la blasfemia. Todos los personajes se jactan de ser buenos cristianos y en realidad abunda en el texto la blasfemia. Después, la dicotomía que encontraremos entre el amor y la sexualidad. Hay muchísimos fragmentos en el texto, bastante atrevidos para ser un texto de finales del 400, por ejemplo, en el acto 14, cuando dice Calisto a Melibea, mis manos gozan de llegar a tu gentil cuerpo. Y cuando dice Melibea, en el acto 19, tus deshonestas manos me fatigan. Y al final, cuando dice Melibea en el acto 20 a su padre, perdí mi virginidad. Después tendremos el tema del linaje, pero el linaje visto esta vez de forma irónica, cuando, por ejemplo, Sosia y Centurio se mofan del linaje porque dicen que ellos también tienen un linaje que es lo que es. Y, por ejemplo, dice Centurio, bueno, me llamo Centurio, mi padre se llamó Centurio y también mi abuelo. Y Sosia dice lo mismo. Y después, bueno, la fama de Celestina, porque Celestina se jacta también de tener una buenísima fama, dice en el acto 2, conocida soy, manteniendo honra en esta ciudad. Bueno, depende de qué honra estemos hablando. Son 14 personajes en la Celestina, todos caracterizados socialmente. Hay un parentesco latino de la Celestina en la medida en que la onomástica de algunos personajes es una onomástica terenciana. Después observaremos una distribución de los personajes en forma de binomios y destacaremos a la figura de dos criados, Sempronio y Pármeno. Sempronio es el criado, es el servus fallax, es el criado desprovisto de moral, cuando Pármeno es al principio, antes de que lo corrompa Celestina, es un criado fiel y sobre todo moral. La figura central, por supuesto, es Celestina, pero es una figura mucho más divertida que temible. Se insiste mucho a lo largo de la obra en su fealdad y su vejez, y es la famosísima alcahueta que ha pasado a gran figura de la literatura hispánica. Lo que es importante es que Celestina nunca se siente marginada porque la caracteriza una falta total de vergüenza. Es un personaje altamente subversivo en la medida en que ya en 1484 la bula del Papa Inocencio VIII había dejado terminantemente prohibida la práctica de la hechicería. Calisto es un personaje también importante porque es un personaje paródico del amor cortés. Bueno, idealiza a Melibea y Melibea, como es la amada de un amante supuestamente cortés, tiene que tratarlo con desdén. La mutación de Melibea se produce en el acto 4 porque consigue manipularla Celestina. En resumen, cada uno de los personajes es un personaje llano, es decir, que es un personaje con una individualidad estable. El único personaje que es un personaje que no es llano es Pármeno, porque Pármeno evoluciona a lo largo de la obra, porque es víctima, digamos, de la manipulación de Celestina. No son personajes estereotipados, sino
es muy importante, situados en unas circunstancias individuales. Cuando leas la Celestina, te vas a dar cuenta de que abundan los monólogos y los apartes. Es decir, que hay un frecuente empleo del aparte como estratagema cómica para comunicar directamente con el público. El monólogo es la modalidad discursiva que permite la expresión de los conflictos de algún personaje expresados en voz alta. Son 10 en la obra y se caracterizan por frases más bien largas, apóstrofes, interrogaciones, antítesis, paralelismos de construcción, uso de refranes y tópicos populares, alusiones eruditas, mitológicas e históricas. Insisto, las alusiones y las fórmulas, por ejemplo, latinizantes, las usan todos los personajes, incluso los de baja condición. Y después tenemos el aparte, es decir, que el interlocutor, el personaje que esté hablando, hace una observación para que no la oigan los otros interlocutores. Y entonces ahí revela al público y consolida ahí el simulacro de nuestra presencia como público, revela su pensamiento íntimo. Y hay dos tipos de apartes en la Celestina, el que pasa inadvertido y el que sí es advertido. Celestina y Melibea, en distintas ocasiones en la obra, se dan muy bien cuenta de que los interlocutores están hablando discretamente a expensas de ellas. Bueno, el aparte aparece en general en boca de la gente de baja condición y Sempronio es el que más apartes pronuncia. Feliz lectura de la Celestina, espero te haya gustado este tutorial. Si te ha gustado, gracias por suscribirte a mi canal. Hasta la próxima. Gracias.